Bueno, no sé si habrán visto, esta mañana cargué eh, el problema, no sé si lo han podido ver porque lo terminé hace un rato, acá en la pestaña mía. Sí, ya aparece, profe. Bien, o sea que ya lo pueden ver. Acá está problema propuesto número uno. Acá tienen el enunciado. La fecha límite de entrega es el 14 del 09 del 2021, ¿no? Bueno, a ustedes acá les va a figurar diferente, ¿no? Lógicamente. Este, no. Y tienen dos archivos, uno donde se repite el enunciado, vamos a repasar un poquito el enunciado. Dice, en una hoja de cálculo, realiza los procedimientos necesarios para transformar un número en notación binaria a un número decimal de acuerdo a las siguientes especificaciones. El signo del número decimal, estoy admitiendo, no sé, esto no lo puedo resolver, che. El signo del número decimal, un bit, lógicamente, el signo del exponente entero, un bit, la magnitud del exponente, 6 bits, y la magnitud de la mantisa, 8 bits. En total, vamos a programar una configuración de 16 bits. ¿Estamos? Una vez que hacen esto, tienen que responder lo siguiente. ¿Cuál es el número positivo? Puede ser el positivo o negativo, es lo mismo, no cambia. ¿Cuál es el número positivo más pequeño que puede guardar esta configuración binaria? O sea, ¿cuál es el número? Con esta configuración tienen que declarar ustedes cuál es el número, teniendo en cuenta todo lo que vimos la clase pasada, ¿no? Lógicamente. La pregunta B dice, ¿cuál es el número positivo más grande? Este es fácil. Más grande que puede guardar esta configuración binaria. La C dice, ¿cuál es el underflow entre el número positivo más pequeño, o sea, entre el que ustedes calculen acá, y el positivo inmediatamente siguiente? ¿No es cierto? O sea, el que calculan acá, el siguiente más pequeño sería, después de este, positivo, en el sentido positivo, bueno, tienen que decir cuál es el underflow que existe, ¿m?, eh, entre esos dos números. Podría haber agregado acá, no me di cuenta, bueno, no importa. Podría haber agregado cuál es el underflow entre el número más grande de todos, el número más grande que ustedes pueden obtener con esta configuración, y, y, inmediatamente el siguiente más pequeño, ¿no? El más grande, el que le sigue, más pequeño al más grande de todo, ¿no? En el sentido, digamos, negativo de los números. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Y finalmente, ¿cuál es el error de redondeo máximo? Acá tendría que decir la palabra relativo, ¿no? En esta configuración binaria, ¿no? O sea, ¿cuál sería el número, cuál sería el error que yo puedo obtener? Eso está relacionado, lógicamente, a esto, ¿no? Está relacionado a eso. Bien. Les cargué los dos archivos acá por si lo quieren tener, imprimir, lo que sé yo, está el enunciado de nuevo. Y también les cargué la hojita, que ustedes la pueden descargar, ¿no es cierto? Hacen clic, la descargan, y se les abre esto, donde las únicas celdas, naturalmente, que ustedes van a poder cambiar van a ser estas. Ustedes esto lo tienen que hacer desde cero, obviamente. No les voy a dar yo el archivo, porque si no, lo hacen usando este archivo y listo. Todas estas celdas que tienen fórmula y demás, incluso estas, fíjense que están bloqueadas. No se ve fíjense, si yo quiero hacer algún cambio a algo,
dice, la celda está protegida, o sea, esto no lo van a poder modificar. ¿Para qué se los doy esto? Para que ustedes tengan una plantilla, ustedes lo pueden plantear así, con esta configuración, de este modo, digamos, como está acá, o lo pueden hacer diferente, ¿no? O sea, como ustedes quieran, no hay problema. Si se les ocurre una manera diferente, incluso capaz que sea más eficiente que esta, lo hacen de esa manera, no hay ningún problema. Yo esto lo hice así porque está bastante detallado. Esto lo podría hacer, poner esto y directamente acá poner el número decimal y con solamente esta línea. Pero bueno, yo lo hice más detallado para que ustedes vean cómo va cambiando, digamos, la mantisa, el exponente, si es positivo, si es negativo, ¿no es cierto? O sea, bueno, ustedes pueden seguir esta lógica si quieren y si no, no, la que a ustedes les parezca. No hay problema con eso. Este archivo, repito, lo tienen lo tienen en la tarea, está cargado, lo pueden descargar y ver para seguir el formato, nada más, las fórmulas y todo. No me van a mandar mail, chicos, diciendo, profe, está bloqueado el archivo. Y sí, más vale que está bloqueado, porque si no, lo copian de acá y listo. No tendría sentido. Así que no me van a entrar a mandar mail diciéndome está bloqueado el archivo. Simplemente para que ustedes lo tengan como una idea de cómo se puede armar, nada más. Acá sí pueden cambiar, ¿ves? Estas sí están tan desprotegidas. Y yo pongo un 0, ¿ven? Cambia el número. Cambia ahí. Lo mismo que si cambio acá, le pongo un 1, el exponente es negativo, por lo tanto, ¿ven? Negativo, bueno, ahí va. Cambia el número acá, el número decimal es otro. Así que esta línea sí la pueden cambiar. Esta de abajo no. Bueno. ¿Qué más dice? Puede utilizar un formato similar al archivo adjunto en esta tarea y si usted lo desea puede utilizar un formato diferente, no hay problema con eso. Bueno, la fecha de entrega es esta fecha. ¿En qué consiste repito, por si alguien no lo escuchó el otro día, este es un problema opcional, ¿no? No tienen la obligación de resolverlo. ¿Qué significa? Si no lo resuelven, no pasa nada. Si lo resuelven, primero, bueno, tienen que hacer algo, ¿no? Algo más o menos coherente y demás. ¿Podría haber algún error? Sí, podría haber algún error, no tendría importancia, pero sí tienen que ser algo más o menos coherente. Si ustedes armaron cualquier cosa, yo no se los voy a considerar, ¿no es cierto? Pero si está más o menos coherente, a pesar de que haya algún errorcito, algo por el estilo, van a obtener en el RCP, si aprueban, primero tienen que alcanzar la nota mínima, que es del 60, si alcanzan un 60 y tienen este ejercicio resuelto, se les suma un punto más a la nota del RCP. En general hago dos problemas, hago uno para la primera parte de la materia y otro para la segunda parte, como para motivarlos a ustedes a que ejerciten fundamentalmente con la hoja de cálculo. ¿Está bien? Entonces, si ustedes resuelven estos dos problemas antes de llegar al segundo parcial, el segundo parcial teórico, la evaluación práctica integradora, ya van a tener un ejercicio un poco más ágil, digamos, una utilización un poco más ágil de las hojas de cálculo, que es lo que tienen que utilizar para resolver los problemas. Bien. Bueno, vamos entonces a empezar, ahora sí. ¿Alguna duda con respecto a esto, chicos? ¿Quieren preguntar algo? Con respecto a la tarea, al problema en sí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Para cuándo es el RCP? No, el RCP es al último de la materia, ¿no? El problema hay que entregarlo antes del primer parcial. ¿Está bien? Este problema, o sea, tienen más o menos un mes para hacerlo, una cosa así. Fíjense que es el 15 Ah, de bien. 09. Un poquito menos, el 15 de 09. El parcial está el 14, creo. Hasta el 14 de 09 tienen tiempo de hacerlo. Profe, ¿Está bien? únicamente se puede hacerlo en Excel, a ese trabajo. Miren, por supuesto que es más interesante hacerlo en un código Python o en un código el que ustedes prefieran incluso, ni siquiera podrían hacerlo en Fortran, podrían hacerlo en C. El tema es el siguiente, mi idea es que ustedes practiquen con la hoja de cálculo. Lo que yo supongo es lo siguiente, si alguien lo quiere hacer en otro código, es porque ya me imagino que si alguien maneja C++, tiene que manejar bien una hoja de cálculo, así que
bueno, preferentemente hágalo en una hoja de cálculo. Si alguno desea hacerlo en otro tipo de código, bueno, no hay problema, pero preferentemente, porque la idea es esa, ¿no? Practicar. Van a tener que utilizar que hoy algo, supongo que vamos a ver, van a tener que utilizar, ¿cómo se llama? Sentencias lógicas, digamos, dentro de Excel para poder hacer esto, ¿no? Seguramente hoy vamos a hacer algún problemita, ahí lo van a ver, después ustedes se la van a tener que ingeniar cómo explicarlo, ¿no? Así que bueno, la idea es esa. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nada. Bueno, entonces vamos a arrancar con la unidad número 2. Vamos a tratar de avanzar lo máximo posible hoy, porque esta es una unidad que la tendríamos que terminar hoy. No la vamos a terminar, seguramente vamos a ocupar una partecita de la clase que viene, pero más o menos cierra todo porque hay cierto tiempo. Hay algunas unidades que tienen dos clases y son más cortitas, así que bueno, lo vamos a ir manejando. Esta unidad trata sobre la solución de ecuaciones no lineales. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente vamos a ver técnicas numéricas que nos van a permitir encontrar raíces reales de ecuaciones algebraicas y trascendentes, o sea, una ecuación trascendente, una que tiene un logaritmo o alguna función de ese tipo. O sea, calcular una raíz. ¿Cuál es el valor de mi variable independiente que me hace cero la función? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, básicamente. De cualquier tipo de función, en general. O sea, vamos a ver métodos que nos van a permitir calcular raíces. Una raíz, ustedes saben bien, que es un valor de su variable independiente que hace cero la función. Los métodos nos van a permitir determinar solo una raíz real. Por ejemplo, cuando ustedes aplican Bhaskara a un polinomio de grado 2, ustedes lo que al aplicar Bhaskara van a encontrar las dos raíces, ¿no? O sea, el método matemático nos permite encontrar dos raíces de una función de grado 2, o de un polinomio, mejor dicho, de grado 2. Eso no es un método numérico. La Bhaskara es un método analítico. No es numérico, es analítico. Como es analítico, el método analítico nos permite encontrar todas las raíces de una función. En este caso, como vamos a ver un método numérico, solamente el método numérico siempre nos va a permitir encontrar solamente una raíz real. Incluso si yo tomo un polinomio de grado 2 y le aplico un método numérico para encontrar la raíz, voy a encontrar una, ¿no? Solamente una. Después tendré que aplicar alguna técnica diferente, ¿no? No técnica diferente, sino el mismo método, pero cambiar valores iniciales, no sé, hacer algo para encontrar la otra, ¿no? Esa es la idea. Dentro de los métodos numéricos para encontrar raíces, tenemos métodos cerrados y métodos abiertos. Esa es la clasificación que existe dentro de los métodos que vamos a ver. Hay dos tipos: método cerrado, después dentro de los métodos cerrados ya veremos cuáles son, y los métodos abiertos, que veremos cuáles son y en qué se diferencia, lógicamente. Los métodos, estas técnicas o estas herramientas numéricas también nos permiten determinar raíces complejas, pero bueno, eso no lo vamos a ver acá, o sea, no vamos a trabajar con métodos o herramientas que nos permitan determinar todas las raíces, o sea, determinar raíces reales y además las complejas. ¿Está bien? Un polinomio de grado 2 o de grado 3, por ejemplo, puede tener raíces complejas también, ¿no es cierto? Ustedes se lo saben. No vamos a trabajar con raíces complejas, solo vamos a determinar raíces reales. ¿Por qué, por ejemplo, aplicamos un método, una herramienta numérica para encontrar una raíz? Fíjense,
Por ejemplo, supongamos, esta es la ecuación de velocidad en función del tiempo para el paracaidista, ¿no? La seguimos usando de ejemplo, en este caso para ver cómo encontrar una raíz. Supongamos que me dan como dato, me dan G, o sea, la aceleración de la gravedad, me dan la masa, me dan el coeficiente de fricción y me dan el tiempo. Esto es todo dato, es información. Yo lo reemplazo acá, ¿no? Hago la cuenta, porque me van a quedar todos números acá, no voy a tener ningún problema, y suponete, si me dicen que el tiempo es 10, entonces voy a saber que para estos valores de masa y de coeficiente de fricción y gravedad, para un tiempo, supongamos, de 10 segundos, la velocidad del paracaidista va a ser tanto. Lo único que tengo que hacer es la cuenta. Por eso se llama forma explícita. O sea, la variable que yo quiero averiguar ya está despejada. ¿Mm? Ya está despejada. En este caso, esta ecuación, que está acá, esta ecuación, es explícita para la velocidad. ¿Está bien? Sin embargo, supongamos, olvídense de esto, no miren esto aquí abajo. Así esta forma como está aquí. Sigamos mirando esto. Supongamos que ahora nos dicen una velocidad, nos dicen la aceleración de la gravedad, que obviamente la sabemos, nos dicen la masa y nos dicen el tiempo, pero no nos dicen c. Entonces, para la velocidad que nos dicen, para la masa que nos dicen, para la gravedad que nos dicen y para el tiempo que nos dicen, nos preguntan qué valor tiene c. Si ustedes se ponen acá a hacer matemática y tratar de despejarse, se van a dar cuenta que no lo pueden despejar. No hay manera de despejarse. ¿Por qué? Porque c está en un exponente y está en un denominador. Entonces, hagan lo que hagan, no van a poder despejar c. Por lo tanto, esta ecuación ¿es explícita para C? No, no es explícita. Cuando yo no puedo despejar una variable de la ecuación con la que estoy trabajando, se llama que es una forma implícita para esa variable. ¿Se entendió? Bien. Entonces, en base a esto, ¿para qué otra variable esta ecuación es implícita? A ver si entendieron. Para M, Para M es implícita. Muy bien. ¿Para G también? ¿Y vos qué opinás? ¿Yo puedo despejar G de esta ecuación? no, para G no. Es explícito para G. Claro, es explícito. Fíjense, G paso esto dividiendo, esto lo paso dividiendo y esto lo paso, y ya está, despejé. Pero M no lo puedo despejar. ¿Cómo hago despejar M? Prueben, en su casa después, cuando terminemos la clase, prueben, a ver si no se puede. ¿Mm? Entonces, para M, también esta ecuación es implícita. Y para el tiempo, ¿es implícita o es explícita? Explícita. Bien. ¿Y alguien opina diferente? ¿Todos creen que es explícita? Bien, sí, es explícita. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo haríamos acá? Y paso, todo esto lo paso dividiendo, de término, ¿no? Está multiplicando el paréntesis, lo paso todo dividiendo para este lado. Me va a quedar 1 menos e, el 1 lo paso restando, paso el signo negativo, y después aplico el logaritmo natural a ambos miembros. Es más difícil despejarlo. O sea, despejar t es la variable más difícil de despejar. Sin embargo, se puede despejar. O sea, esta ecuación puede quedar explícita, así como está, no, así como está, es explícita para B, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Pero yo puedo dejar esta ecuación explícita para T, ¿no? Haciendo el procedimiento. Aplico el logaritmo natural a ambos términos, y de ahí, bueno, ustedes saben por propiedad del logaritmo, esto pasa multiplicando, y de ahí dividimos, ¿no? Ahí despejamos T. Logaritmo natural de E sabemos que es 1, y despejamos T. O sea que es difícil, sin embargo, esta ecuación sigue siendo explícita para el tiempo. No así para M y no así para C. Para C es una ecuación implícita. Y una ecuación implícita no tiene solución analítica. No tiene. Si yo puedo despejar de este lado, yo puedo averiguar qué valor de M o lo que sea me hace
me da tal valor de t, ¿no? O sea, eso es directo, es como lo que decíamos recién para la velocidad. Sin embargo, cuando quiero calcular, por ejemplo, qué valor, por ejemplo, de velocidad, de tiempo, de masa y de gravedad me da determinado valor de c, no puedo porque no lo tengo que despejar y no hay manera. Entonces, cuando me encuentro con una ecuación de este tipo, lo tengo que resolver numéricamente. ¿Cómo hago eso? Y bueno, hay varias técnicas. Acá la acomodó de una manera particular, fíjense. ¿Mm? La acomodó de una manera particular. En realidad lo único que hizo fue pasar la velocidad, fíjense. Pasó la velocidad para este lado y lo igualó a cero. Fue lo único que hizo, ¿no? Hay otras formas, no es la única, hay otra forma. Y acá tengo que buscar el valor de C, así como está acomodada, el valor de C, todo lo demás dato, lo único que no es dato es C, tengo que buscar el valor de C que me hace toda esta ecuación cero. ¿Mm? Entonces, ¿qué metodología aplico? Porque lo que puedo hacer es empezar a probar así al tuntum. Y obviamente que voy a estar de acá hasta que me muera para encontrar más o menos el valor que me hace, el valor de C que me hace toda la función, me la hace cero. La idea es hacer algo sistemático y que sea rápido. Bueno, de Profe, eso se trata. Sí, o sea que la forma implícita no tiene solución analítica, pero sí numéricamente, y la explícita tiene ambas. es que la explícita no le va. La explícita es, vos tenés valor de todo, ¿no? Suponete, a vos te dicen esta ecuación así como está. Dígame cuál es el tiempo, o vamos a hacer más fácil, la gravedad para una masa tal, para un coeficiente tal, para un tiempo tal. Despejás todo para este lado, haces la cuenta y te va a dar G. Eso es explícito, ¿m? Directamente. Porque la variable la podés despejar. En este caso, no. Vos necesitas saber para qué, en este caso, para qué C te da tal velocidad, para qué velocidad, tiempo, masa lo sabés. Para qué C se cumplen que estos valores, ¿no? Te da tal velocidad. Como no sabes, tenés que pasar la velocidad para este lado, igualar a cero y buscar cuál es el C que te da esa velocidad en función de esa masa y ese tiempo que te especificaron, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo. Quieren Claro. que, a ver, vamos a ver qué. Bien, vamos, lo voy a escribir acá en el pizarrón. Voy a acercar un poquito. Por ejemplo, vamos a hacer la forma. La ecuación es la siguiente. Permítanme primero copiarla. Me parece que se movió igual, no importa. Voy a soltar esto porque si no. ¿Se me escucha bien ahí? ¿O se va el sonido? ¿Se escucha? Sí, se Sí, escucha. se escucha bien, profe. MC. Entonces sería, a ver, escribir más o menos por acá, sería la velocidad como una función del tiempo es igual a G por M sobre C multiplicado por 1 menos E a la menos era menos C sobre M por T. La menos C sobre M por T. ¿Está bien? Esa es nuestra ecuación. Cada uno igual. Ahí está. Esa es nuestra ecuación. Con esa ecuación tenemos que trabajar. Entonces, repito, si a mí me dan el valor de G, me dan el valor de M, me dan el valor de C, y me preguntan cuál es la velocidad a un tiempo de 10 segundos, no tengo que hacer nada. Reemplazo los valores, pongo 10 segundos acá, hago la cuenta y tengo el valor de la velocidad a los 10 segundos. Eso significa que esta ecuación es explícita para la velocidad. Dijimos que esta ecuación es explícita para G, porque la puedo despejar, y también es explícita para T. Anótenlo eso. Es explícita para B, explícita para G
y explícita para t. ¿Por qué? Porque lo puedo despejar, ¿no? Del mismo modo, si alguien me dice la velocidad es tanto, la masa es tanto, el c es tanto, el tiempo es tanto, ¿cuál es la gravedad para estas variables para las cuales le estoy dando valor? Lo único que tengo que hacer es despejar y calcular, con esos valores, calcular g, explícito. Ahora, si me dicen lo siguiente, te doy la velocidad, te doy la g, te doy la m, ¿no? Acá, y te digo el tiempo, ¿cuál es el valor de c que me dan estos valores? Entonces ahí c no lo puedo despejar, no puedo despejar c, ¿no? Entonces, lo único que me queda hacer, supongamos que yo digo que la velocidad es 10 metros por segundo, que g es 9.8 metros segundo cuadrado, que la masa es 68 kilogramos y que el tiempo son 10 segundos, ¿no? Lo que tengo que hacer es reemplazar todo esto acá. A ver si se alcanza a ver, lo voy a hacer arriba. Tengo más pizarrón. ¿Se ve mejor ahí? ¿O ahí se ve mejor? No, antes, profe. ¿Ahí se ve mejor? Ahí se ve mejor. Bien. De hecho, puedo levantar un poquito acá si mejora. Ahí me parece que se ve mejor. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar todos estos valores acá. Voy a poner 10, que es la velocidad, igual. G, voy a poner 9.8, por M, 68, no le pongo las unidades, que ustedes ya saben, dividido C, que no lo sé, no lo conozco, multiplicado por 1 menos E elevado a la menos C, que no lo conozco, M, que es 68, y el tiempo, que es 10 segundos. Entonces, de acá tengo que despejar C. Como no lo puedo hacer, lo único que puedo hacer, ¿no? De acá, no, de esta ecuación acá, no puedo despejar C. Entonces, lo único que puedo hacer es pasar este 10 para este lado, ¿no? Este 10 para este lado, restando, ¿no? Así, y lo igualo a 0. O sea, toda la ecuación igualada a 0. ¿Está bien? Eso es lo que hago. Y ahora empiezo a darle valores a C, de tal manera que cuando yo haga todas las cuentas, el valor final me dé 0. Si logro eso, entonces encontré el valor de C que hace que cumpla todos estos valores que están acá abajo. Esa es la idea. El problema es que no puedo hacerlo al tuntún, tengo que aplicar un método. Bien, entonces repito, para C y para M, para C y para M, como no lo puedo despejar, esta ecuación es implícita. Está implícita para esas variables. Profe, Sí. para ver si es implícita o explícita, siempre tomamos una sola incógnita, digamos, como si las otras fueran todo datos. Siempre, claro, siempre una sola incógnita y vemos si la podemos despejar. Si esa incógnita no la podemos despejar, entonces implícita. Si sí la podemos despejar, entonces explícita. Obviamente que, por ejemplo, de acá podríamos despejar esta M, pero nos está quedando esa M ahí. O sea, si despejo, tengo que armar la ecuación en función de todo lo que tengo al otro lado. No se entiende, o sea, no voy a despejar solamente una M y dejar una M del otro lado, en el sentido. Bien. ¿Qué métodos utilizamos para empezar a evaluar esto de tal manera que rápidamente nos acerquemos a 0? Ahora lo vamos a ver. Miren que me estoy poniendo de nuevo el micrófono más cerca. Ahí está. Bien. Los métodos cerrados, vamos a ver dos tipos de métodos numéricos para resolver o encontrar raíces del tipo cerrado. Son el método de la bisección y el de la falsa posición.
¿En qué consisten? En ambos casos se cumple lo mismo, esto que está acá se cumplen en los dos, porque más o menos tienen la misma filosofía, ¿no? La función cambia de signo en la vecindad de la raíz, y eso es obvio, ahora lo vamos a ver en los ejemplitos que están por acá, porque la raíz siempre es cuando la función pasa por cero, ¿no? Lo que dijimos recién, la función se hace cero, por lo tanto, hacia arriba de la raíz la función tiene que tener valores positivos, y hacia abajo va a tener valores negativos. Ahora lo vamos a ver. Lo que van haciendo es, y cómo funcionan, encierran la raíz, la van encerrando y van reduciendo el tamaño del intervalo, de tal manera que cada vez van encerrando más cerquita, más cerquita, más cerquita de la raíz, hasta que en un momento caigo sobre la raíz, o casi sobre la raíz, y es ahí donde el método encuentra la solución al problema. No quería hacer esto. Por ejemplo, bueno, naturalmente, como lo poníamos recién, lo que tengo que encontrar es en mi valor X, ahora le vamos a llamar a cualquier variable, la que sea, en este caso estábamos hablando de C, en el ejemplo que vimos recién, cuál es el C que toda nuestra función nos las hace cero, ¿no? En el caso de recién, cuál era el C que teníamos que colocar ahí, de tal manera que una vez que haga toda la cuenta, el valor final sea cero. En los métodos cerrados se requieren dos valores iniciales, eso es algo fundamental. Cuando estamos trabajando aplicando, mejor dicho, un método cerrado, siempre vamos a necesitar dos valores iniciales, que son los extremos del intervalo. O sea, yo voy a plantear un intervalo entre el cual va a quedar encerrada la raíz. Es una condición necesaria para que el método que estoy aplicando funcione. O sea, cualquiera de estos dos métodos, el método de la bisección o el de la falsa posición, voy a tener que dar dos valores iniciales, pero además esos dos valores iniciales tienen que encerrar la raíz. Si no encierran la raíz, el método no va a funcionar. O sea que es una condición necesaria que el intervalo que yo establezca entre esos dos valores, adentro tenga la raíz. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá propongo un intervalo, pero en este intervalo acá no hay raíces. No hay raíces, ¿ven? No hay ninguna raíz. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo analizo la función, hago f de este valor, f me da un valor positivo, f de x me da un valor positivo. Y si hago f de xl, acá también me da un valor positivo. En ese caso, podría o no haber raíces, no me indica nada. Lo que tengo que hacer para terminar de saber si hay raíces o no, es graficar en este intervalo, graficar la función, que lo puedo hacer, no habría problema, ¿no? Le doy valores, en el caso anterior, le voy dando valores a c y veo qué valor toma la función total. Veo qué valor toma, y eso lo puedo graficar. Si lo grafico y veo que esto pasa por detrás, corta el eje, quiero decir, entonces significa que hay raíces, pero el intervalo que estoy tomando no es el apropiado. Este caso, que es el caso más común, aquí estoy tomando un intervalo donde el valor inferior del intervalo es este y el valor superior es este. Y fíjense que adentro esta es la raíz. Esta es la raíz para esta función. Si yo hago f de xl acá, me da un valor negativo. Y si hago f de xu acá, me da un valor positivo. Eso significa que sí o sí, necesariamente, tiene que haber una raíz. Repito, en este caso, aparentemente no hay una raíz porque los dos f de x son positivos, pero eso no es determinante. Miren este caso. Acá es el mismo caso que este. F de x me da positivo, y f de xl me da positivo, y f de xu también me da positivo. Sin embargo, yo podría decir, no hay raíz, porque no hay cambio de signo de la función, no hay ningún cambio de signo. Sin embargo, el gráfico acá muestra que sí, hay dos raíces. Corta, la función se hace levemente negativa, y vuelve a cortar hacia arriba, y se va a valores positivos. Por lo tanto, yo acá podría inferir equivocadamente que una función de este tipo no tiene raíces. Bueno, hay que tener cuidado. ¿Cómo resuelvo esto para verlo? Y graficando. Es la forma. Tomo los límites de los intervalos,
le doy valores a la función desde acá hasta acá, le voy dando todos valores, ¿no? Y después agarro y grafico. Ya vamos a hacer un ejemplo. Agarro y grafico, ¿no? Entonces eso, ahí automáticamente en el gráfico voy a saber si hay raíces o no. Y otra cosa que puede ocurrir, fíjense, incluso, bueno, acá si tomo este intervalo hay más de una raíz, ¿no? Hay más de una raíz. Y incluso podría haber casos en los que haya más de 2 raíces, como en este caso que hay 3 raíces. Este me da positivo, este me da negativo, me da un valor de f menor a 0, este me da un valor de f mayor a 0. Y en este intervalo hay 3 raíces, ¿no? ¿Qué significa esto? Siempre yo puedo, acá los métodos, tanto acá como acá el método va a funcionar. Si estoy en una situación como esta, el método no va a terminar en nada. Va a dar un error. Cuando yo quiera aplicar el método, ya sea el de la bisección o el de la falsa posición, me va a dar un error, porque acá no hay raíces. Acá lo que va a ocurrir con el método, acá bueno, va a andar perfecto, va a terminar en esta raíz, el método me va a terminar dando esta raíz. Acá lo que va a ocurrir es que dependiendo cómo se vaya moviendo el método, me puede dar esta raíz o esta. Entonces yo tengo que saber cuál es el comportamiento de la función. ¿Por qué? Porque a lo mejor caigo en esta raíz y yo no estaba buscando esta, estaba buscando esta. Porque tal vez esta raíz, esta función está relacionada a algún problema físico y esta raíz no tiene ningún sentido físico. Y esta sí, por más que estén cerquita. Por lo tanto, esto es algo importante y que uno tiene que conocer cómo se mueve la función. Por eso siempre es importante graficarla antes, en el intervalo en el cual vamos a trabajar. Y acá lo mismo. Acá el método o cae en esta raíz o cae en esta. Y bueno, yo tengo que saber muy bien cuál es la raíz que estoy buscando, ¿no? Cuál es la que tiene sentido físico. Así que son todas cosas a tener en cuenta. Fíjense el abanico de posibilidades que hay, donde el único que nos va a dar bien es este. Este no nos va a dar nada, y este lo que puede ocurrir que no sé en estos dos dónde va a caer, dónde va a terminar el método, qué raíz me va a dar. Entonces, eso se resuelve, primero graficar, ver, y si yo quiero esta raíz, supongamos que acá quiero esta raíz, en lugar de plantear este intervalo acá, tengo que plantear, este acá está bien, pero este lo tendría que traer acá al medio, ¿no? Entonces el intervalo solamente encerraría esta raíz. O sea, encierro la raíz que yo sé de antemano que tiene algún sentido físico. Bien. Bueno, acá hay raíces dobles también, ¿no? En la raíz doble, también el método lo detecta, porque puede, por ejemplo, x cuadrado, ¿no? Ustedes saben que tiene una raíz doble en 0. Cualquiera de los métodos que apliquen lo va a detectar. Pero lo que no van a ver, por ejemplo, si ustedes ponen el intervalo acá, van a ver que también tienen 2 valores de f de x positivos. Supongamos que este intervalo lo ponen acá. Entonces f de x acá, ahí es positivo. Y ahí es positivo. Entonces hay una raíz doble que tiene ese valor y lo van a detectar. Otra cosa que puede ocurrir es que tiene una raíz doble acá y una raíz simple acá, también les puede pasar. Y otra cosa que puede pasar es que haya una discontinuidad, fíjense, en la función. Esto es una discontinuidad. A ver, esta función con esta discontinuidad. Acá habría una asíntota, supongo, para un valor de x bueno, que para un valor de x f no existe, ¿no? Acá habría una asíntota. Pero esto genera una discontinuidad. Entonces, fíjense, aquí f de x es negativo, aquí f de x es positivo, sin embargo hay una discontinuidad. Por lo tanto, en el intervalo que ustedes van a elegir, tiene que haber continuidad, la función tiene que ser continua. Esa es otra condición que se tiene que cumplir. ¿Cómo saben si la función es continua? Y bueno, de nuevo, grafíquenla. ¿Pueden hacer un análisis de continuidad? Sí, pero no tiene sentido perder tiempo en hacer un análisis de continuidad. Lo que tienen que hacer es graficar, que es mucho más rápido. Bien. ¿En qué consiste el método de la bisección? Bisección significa, o bisectar, significa dividir en 2 segmentos iguales. O sea, ustedes tienen un segmento, ¿no? Tienen un segmento que lo parten exactamente en la mitad. Yo tengo este segmento y lo voy a partir exactamente a la mitad. Por lo tanto, si un segmento lo parto a la mitad, me voy a quedar con 2 segmentos. El segmento hacia este lado y el segmento hacia este lado.
Y ahí lo que tengo que hacer es fijarme dónde me quedó encerrada la raíz. Si yo a este segmento lo partí a la mitad, la raíz o me quedó encerrada de este lado o me quedó encerrada de este lado. ¿Mm? ¿Cómo detecto eso? Bien, en general si f de x es real y continua en el intervalo xl, ¿no? Algo que tenemos que ver, que sea real y continua, como decíamos recién, f de xl y f de xu tienen signos opuestos si encerramos la raíz. ¿Acá se cumple eso? Sí se cumple. F de xl es negativa, f de xu es positiva. Entonces, en este intervalo hay al menos una raíz. Para saber si hay solamente una y la que yo estoy buscando, repito, tienen que graficar. Lo que se hace, bueno, primero se verifica si hay un cambio de signo, y el paso 2, lo que hago es dividir el intervalo exactamente a la mitad. O sea, a xl y xu lo divido a la mitad. Al dividirlo a la mitad voy a tener un punto xr, que me va a dar eso, fíjense. Esa es exactamente la mitad. Entonces ahora voy a tener dos intervalos, el xl y el xr, ese es un intervalo, este es el intervalo, y el otro intervalo es el xr, que va hasta xu. ¿Cuál de los dos es el que encierra la raíz? Bueno, acá se ve claramente, es este. Acá la raíz no está. La raíz quedó encerrada en esta mitad del intervalo original, ¿no? O sea, ahora la raíz está encerrada entre xr y xu. ¿Cómo lo sé? Fíjense, si yo hago f de xr, me da negativo, y si hago f de xu, me da positivo. O sea, hay un cambio de signo de la función. Sin embargo, en este intervalo, si yo hago f de xr me da negativo, y f de xl también me da negativo. No hay cambio de signo de la función. Por lo tanto, eso me indica que la raíz no quedó acá, sino que quedó en este, en el cual hay un cambio de signo de la función. Entonces, directamente, este intervalo lo descarto, y me quedo con este. Entonces, ahora xr pasa a ser xl. XL, esto va a ser XL, y XU lo mantengo igual. El siguiente paso es volver a dividir este a la mitad, o sea, hacer XR, que ahora va a ser XL más XU dividido 2. Pero recuerden que ahora XR le llamo XL, aquí está. Esto lo descarté, y el próximo paso, ahora a XR lo llamo XL. Lo sumo, hago primero la verificación, ¿no es cierto? Hago primero la verificación. Fíjense que, este es el segundo paso, que, a ver, acá tenía, no, se salteó un pasito, pero bueno, no importa. Entonces, XR lo hago XL, lo divido a la mitad, lo divido de nuevo a la mitad, o sea, vuelvo a aplicar esta formulita, ahora el XR cae acá, ¿no? O sea, la mitad del intervalo, y de nuevo hago la pruebita. ¿Cuándo cambia el signo de la función? ¿Cambia en este intervalo o cambia en este intervalo? Claramente cambia en este intervalo acá. Aquí f de xr es positiva y aquí f de xl es negativa. O sea, acá hay un cambio de signo. Entonces, esta parte del intervalo la descarto, la saco. Y este xr nuevo, ahora lo hago xu, que es lo que dice acá. A xr lo transformo en xu. Y vuelvo a dividir. Hago xr más xl más xu dividido 2. O sea, a esto lo divido a la mitad. ¿Ven? Acá lo que pasa es que está ampliando, pero fíjense como el xr cada vez cae más cerca de la función, del valor real, raíz verdadera. El xr cada vez se acerca más a la raíz verdadera. Acá lo que tendrían que haber hecho en las slides esta es mantener la escala. Porque acá van cambiando la escala y parece que el XR está siempre a la misma distancia. En realidad no, el XR se va acercando cada vez más, cada vez está más cerca. Lo que pasa es que acá agrandan la escala, ¿ven? Están agrandando la escala, entonces parece que está siempre a la misma distancia. Pero no. Fíjense que va cambiando de lado. Primero cae de un lado, después cae del otro. O sea, primero descarto un lado, después descarto el otro. Lo mismo y así. O sea, lo que voy haciendo es achicar cada vez más el intervalo, porque voy descartando el intervalo en donde no está la raíz. Y el intervalo donde sí está la raíz,
lo vuelvo a dividir en la mitad. Divido en la mitad, descarto donde no está. En el que está, lo vuelvo a dividir en la mitad. Y así cada vez la encierro y voy a caer, este XR, cada vez va a caer más cerquita de la raíz. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el secreto, digamos, de este método, del método de la bisección. Fíjense, primero tengo este XL, XU. Lo divido a la mitad. Acá está la raíz verdadera, ¿no? Acá, en ese punto ahí. Fíjense, esto es viéndolo de una manera rápida. Este es el XL, XU original. El XR me cae acá. Fíjense que ya está lejos de la raíz todavía. La raíz está ahí, ¿no? Estaría acá, a esta altura. En el segundo, acá tengo esta distancia, ¿no? Todo esto es el error. De acá hasta acá, todo eso es el error. Le estoy errando por bastante. En la segunda iteración, fíjense que la distancia que hay entre el XR y la raíz real que está por acá, tendría que estar marcada, ya es menor. Y si me voy a la tercera iteración, fíjense que ya casi cae, ¿no? Ya casi cae, es mucho menor que la que hay acá. Y en la cuarta iteración, eso no es exacto, lo que pasa es que el punto es muy grandote, es muy gordo, digamos. Si fuese un puntito chiquitito, nos daríamos cuenta que no cae exactamente junto a la raíz, pero ya está mucho más cerca, ¿no es cierto?, de la raíz verdadera, que es esta que está acá, ¿no? Ahí, ven, fíjense que está más o menos en la misma línea. ¿Está bien? O sea que en la medida que voy achicando el intervalo, cada vez el intervalo se hace más chico, cada vez XR queda más cerca de la raíz. En un momento, XR es casi la raíz verdadera. Bien, acá hay un ejemplo. Ahora nos piden, fíjense, calcular C, lo que hacíamos ahí. En un ratito vamos a hacer este ejemplo. Encontrar la raíz de la función esta, que es lo mismo que vimos recién, ¿no es cierto? En la pizarra ahí, esto está despejado. Lo que pasa es que acá nos dieron valores para la velocidad y demás. Fíjense, esto es C, hay que despejarse. A ver, ¿es C o es...? No, sí, es C. Es C. Que acá le puso como variable X, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Cambiaron la etiqueta de la variable, nada más. Y bien, acá va mostrando cómo van haciendo las iteraciones. Esto mismo, que está acá, después lo vamos a hacer en una planillita de cálculo, para que ustedes vean cómo se resuelve. Bueno, esto es todo el problema, lo vamos a pasar. ¿Cómo calculo el error? ¿Cómo calculo el error? ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos, no me acuerdo si la pasada o la primera clase, vimos que cuando un problema es iterativo, y esto ustedes me habían pedido, alguien me había pedido un ejemplo de iteración, esto es un problema iterativo. Tal y así como está, es un problema de iteración. ¿Por qué? Porque yo voy probando, ¿ves? La iteración 0, y cada vez me voy acercando, voy a ir a la tablita final, acá, fíjense, ¿no? En la iteración 1, la raíz me da 14. Fíjense, acá nos dan la raíz verdadera. La raíz verdadera es 14,7802. ¿Que esto cómo lo calcularon? En realidad, esta no es la raíz verdadera, porque si no te me van a decir, vos estás loco, si vos me acabas de decir que la raíz verdadera no se puede encontrar. Bueno, de hecho, esta es una raíz numérica, ¿no? Nada más que está con varios decimales. No es una raíz verdadera. Pero vamos a tomar esta como verdadera, como la verdadera. Fíjense, al principio, en la primera iteración, XR me da 14. Después me da 15, o sea, se mantiene más o menos la misma. Bueno, de 14 a 14,78 está más lejos, ¿no? Porque está más cerca acá. Acá es como que se aleja un poquito, pero fíjense, en la quinta iteración ya da un valor bastante cercano. Y fíjense acá cómo va cambiando el error. Este es el error verdadero. El error verdadero, ustedes saben cómo se calcula. Que es teniendo el error, el valor verdadero, ¿no? El valor verdadero. Yo les había dicho que en general este valor verdadero, este que está acá, no lo vamos a tener. Entonces, en lugar de aplicar esta, la que vamos a aplicar es esta, el error aproximado. Y para calcular el error aproximado, lo único que necesitamos es el XR nuevo menos el XR anterior sobre el XR nuevo. O sea, ¿eso qué significa? Fíjense que en este primer punto no existe el error aproximado, porque solamente calculé una raíz. Y para calcular el error aproximado necesito dos valores, uno viejo y uno nuevo. Entonces, recién acá, este es el nuevo, este es el valor de XR nuevo, y este es el valor de XR anterior. O sea que lo único que tengo que hacer es colocar
El 15 lo coloco acá y lo coloco acá, y el 14 lo coloco acá. Hago la cuenta y multiplico por 100. Si hago eso voy a ver que me da 6,667. Cuando estoy en este punto, ahora el nuevo es este, el valor nuevo es este, y el viejo es este. Y lo reemplazo acá. Y eso me da un error de 3,448. Lo mismo acá. Cuando estoy en este punto, ahora este es el nuevo y este es el viejo, ¿no? Lo reemplazo acá, me da este error. Fíjense que en la segunda iteración el valor verdadero es más, baja rápido, ¿no? El error verdadero. Baja mucho más rápido que el error aproximado. Pero en la medida que voy avanzando en las iteraciones, el error aproximado se va pareciendo mucho al error verdadero. Si ustedes siguieran iterando, el error verdadero y el error aproximado se hacen casi iguales. En el infinito son iguales, ¿no? Obviamente. En un número infinito de iteraciones. ¿Cuándo freno? ¿Cuándo dejo de iterar? Cuando el error aproximado, este acá, es menor que el error especificado. ¿De dónde saco el error especificado? Y eso lo damos nosotros, ¿no? Eso lo damos nosotros. Por ejemplo, yo puedo decir, cuando el error es menor al 1%, paro. Fíjense, acá es el 6%, acá es el 3 y pico por ciento, acá es el 1,7 casi por ciento, acá es el 0,8%, 0,84, como es menor al 1%, paro, dejo iterar. O sea que la raíz con la que me voy a quedar es esta. Este es el valor que yo hallé y que me hace cero esta función. O sea que si yo acá, si yo tomo el 14,875 y lo reemplazo acá, ahí, y hago la cuenta, f de x me va a dar no 0, pero aproximadamente 0. ¿Está bien? Esa es la idea. Hay una formulita que me dice que para un número de iteración, ¿cuál es el número de iteraciones que tengo que hacer para un determinado error, ¿no? O sea, ¿qué significa? Es aplicar esta fórmula acá, ¿no? ¿Qué significa? Que si yo quiero un error aproximado absoluto, ¿no? Un error aproximado absoluto, obviamente, en el cálculo, y un delta x, obviamente que tengo que empezar con un delta x determinado, eso va a depender del intervalo que yo... el delta x inicial sería esta distancia inicial. Esta acá, la distancia que hay. Acá el delta x inicial sería 16 menos 12, sería 4. O sea, este delta x inicial que va acá, sería, en el caso del problema anterior, sería 4. Si yo quiero el número de iteraciones que debo hacer para obtener este error, lo voy a obtener aplicando esta fórmula. Supongamos, si yo quiero un error del 1% absoluto, con un delta x inicial voy a tener que hacer tantas iteraciones. Mientras más grande es el intervalo en el cual yo inicie mi cálculo, más iteraciones voy a tener que hacer. Y mientras más chico sea el error que yo quiera, también más iteraciones voy a tener que hacer. Así que bueno, no se confundan esta formulita con la que vimos en la clase pasada, que estaba relacionado a las cifras significativas. Esto es error en función del número de iteraciones. ¿Está bien? O sea, el error que yo quiero tener en función del número de iteraciones. ¿O qué puedo hacer de acá? Supongamos que yo a mi logaritmo lo programo con una X cantidad de iteraciones. O sea, le pongo que haga 100 iteraciones como máximo, ¿no? Entonces, yo puedo saber cuál va a ser el error que voy a obtener con esas 100 iteraciones, despejando de acá el error. Se puede despejar, ¿no? Si yo acá a n digo que van a ser 100 iteraciones, despejo para este lado, y entonces voy a saber con esas 100 iteraciones y para el delta x que yo especifique, el delta x inicial, voy a saber cuál es el número de iteraciones. ¿Está claro cuál es el delta x inicial, chicos? ¿Se entendió? El delta x inicial Sí, es el intervalo inicial, el que yo pongo al principio. Porque fíjense que después el intervalo se va achicando. Sería este acá. Entre 12 y 14. Entre 12 y 16. Este acá sería el delta x inicial. Después se va achicando, fíjense, acá es 2, acá es 4 el intervalo. 16 menos 12, 4. Acá es 2, acá es 1,
acá es 0,5 y acá es 0,25, o sea, se va achicando, ¿no? El intervalo. Por eso tomamos siempre el inicial. Mientras más grande sea, mientras la distancia entre XL y XU sea más grande, esto es más grande, por lo tanto todo esto es más grande, por lo tanto el número de iteraciones va a ser más grande. Bien. Acá está el algoritmo de cómo nosotros podríamos, o el pseudocódigo, mejor dicho, de cómo nosotros podríamos implementar el método de la bisección. Obviamente que tenemos que iniciar nuestros valores de XL y XU. Bueno, iniciar estos parámetros, ¿no? Aquí está el error especificado, fíjense que lo voy a dar. Tengo que definir la función, lógicamente, tengo que definir quién es f. Y después lo que voy a hacer es una serie de pasos para calcular. Primero hago que XR, XB, ¿a dónde está? XB lo define acá como XR, ¿no? Que al principio XR va a ser, le doy el valor inicial, le tengo que dar algún valor inicial a XR, le doy el valor de XU, o sea, lo igualo a XU, ¿no? Y después XB acá, esto es una variable auxiliar, XR es mi raíz, que al principio, al iniciar el código, lo igualo a XU. Y después acá, esta es una variable auxiliar, ¿no? Que al principio lo igualo a XR, y después mi XR lo voy a calcular como la formulita me lo indica, ¿no? Si XR es distinto de 0, ¿no? Si no me da 0, esto es una verificación que hay que hacer porque si no el código explotaría. Lo que tengo que hacer es calcular el error, simplemente calculo el error aproximado, ¿no? El valor nuevo menos el valor viejo, dividido XR multiplicado por 100. Y ahí sumo una iteración y después hago la prueba para saber, fíjense que primero calculo el error incluso. Todavía ni hice la prueba para ver de qué lado está el intervalo, ¿no? O sea, dónde quedó encerrada la raíz. Después de que calculo el error, ¿no? Después de que calculo el error, que obviamente el primer paso me va a dar un error muy grande, porque XR lo estoy igualando a XU, acá arriba, ¿no? Después XB lo igualo a XR, por lo tanto XR menos XB sobre XR me va a dar un valor grande. Después de eso hago la prueba, f de x1 por f de xr, ¿no? F de xl sería esto, por f de xr. Si esto me da un valor negativo, significa que el intervalo, la raíz va a estar en qué intervalo. Si esta multiplicación da un valor negativo, ¿dónde va a estar la raíz? Acá, ¿no? Porque si f de xl por f de xr da negativo, entonces la raíz está acá adentro. Por lo tanto, si la raíz está acá adentro, ¿qué tengo que descartar? XU. El XU inicial, este acá, el que yo inicié acá, lo descarto. Y fíjense que ahora XU va a ser XR. Vamos a ir al gráfico. Acá tenemos XL, XU, acá está la raíz. Este es el intervalo inicial. Tomo XL más XU y lo divido en 2. Me da esto, ¿no? Me da esto. Este es el XR. Fíjense, XR y XU es el que encierra la raíz, en este caso. En este caso. Por lo tanto, esto acá lo descarto. Esto acá lo descarto. Por lo tanto, como descarté esto, ahora tengo que hacer XR igual a XL, ¿no? XL. Entonces ahora tomo XR igual a XL y de nuevo vuelvo a dividir. Fíjense que ahora esto acá, esto acá, sería esto acá, ¿no? Sería esto acá. Y este acá sería el que estaba originalmente, ¿no? Ahora estoy visualizando esta parte acá, que sería esto acá. Entonces, XR lo hice XL. Vuelvo a dividir, la mitad del intervalo me cae acá. Me cae acá. Entonces, de nuevo, fíjense, de nuevo, perdón, no, en el caso anterior caía de este lado, ahora cae de este lado la raíz está ahí, por lo tanto quedó encerrada en este intervalo. Así que tengo que descartar XU, por lo tanto, a XR lo voy a hacer XU.
¿no? Vuelvo a dividir, hago XL más XU, que ahora XU tiene este valor, vuelvo a dividir y me da esto acá. Es una pena que lo haga siempre en la misma escala, estaría bueno que lo haga, va cambiando la escala, entonces el gráfico se ve siempre igual, pareciera. Sin embargo, XR está cada vez más cerquita de esto. Y bueno, así va descartando, ¿no? Entonces, de eso se trata este algoritmo, ¿no? Si f de xl, f de x1 por f de xl por f de xr da negativo, si la prueba es menor que 0, significa que la raíz está encerrada acá adentro. Por lo tanto, yo lo que descarté es XU. Como ahora no tengo ningún otro XU para el paso siguiente, XU lo voy a hacer igual a XR. Me vuelvo acá arriba, vuelvo a hacer la cuenta. Calculo el error. Si todavía el error es alto, tengo que seguir iterando, vuelvo a hacer la pruebita. Supongamos que ahora esto me da f de x1, f de xl por f de xr me da positivo. Por lo tanto, esta prueba no es menor que 0, no se cumple esto, me voy a esto. Entonces, fíjense, si la raíz no está acá, significa que está entre xr y xu. Por lo tanto, quien voy a descartar es xl. Como para el próximo caso, para el próximo paso, me quedé sin XL, ahora a XL lo voy a hacer igual a XR. Y me vengo de nuevo acá. XR, ¿no? A XL, este XL lo hice igual a este XR y vuelvo a calcular otro XR. XL a XU y así. Hasta que se cumpla que esto sea menor que el valor especificado que está aquí abajo. Cuando esto se cumple, se sale de este loop y lo que me hace es mostrar el valor de XR. Esto no lo vamos a programar nosotros en Python, de hecho tienen ustedes el programa, por si lo quieren ver, lo que sí tienen que entender y saberse este pseudocódigo, porque este pseudocódigo se le suele tomar en preguntas teóricas. Así que esto lo tienen que entender. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este pseudocódigo? ¿Se entendió más o menos? Yo, profe, con respecto, digamos, no sobre el pseudocódigo en sí, sino en el Sobre el chapter, método. yo vi Sí. que en el capítulo del chapter te enseña todo el tema Sí. del pseudocódigo con el pseint. Sí. Digamos, no sé si No, es mejor, digamos, programarlo en Python o tratar de hacerlo en Python que aprender a usar el pseint, digamos. no. Hagan esto porque esto es lo que está en los parciales y es lo que se le va a tomar. Además, el código que ustedes tienen programado en los recursos informáticos del LEB es esto, ¿no? Por supuesto que más extenso, ¿no? Porque está definida la función, ¿no es cierto? Está un poquito más elaborado. Esto es casi el código, chicos. Así como uno lo ve, es prácticamente el código, ¿no? No le falta mucho para hacer el código. Lo único que tendrían que definir la función. Si ustedes copian y pegan esto, bueno, obviamente que hay que iniciar el Python y demás, pero si copian y pegan esto, definen la función acá y prácticamente esto que está acá es el código. Después acá van a tener que meter un write para escribir esto, ¿no? Obviamente, no es mostrar XR, no van a poner eso. Profe, Acá, toma esto, ustedes sí nos van a tomar. ¿cómo? ¿El pseudocódigo? ¿Nos toman el pseudocódigo? ¿Cómo es? Sí, pues, ¿cómo se toma esto? Lo que puede ocurrir es esto tal y como está así, no va a ser el código, siempre es en base a esto, al pseudocódigo, y le pueden cambiar algo. Por ejemplo, si XR es mayor que 0, y ustedes van a tener que detectar que en esta línea eso está mal, porque XR tiene que ser distinto de 0, no mayor, por ejemplo, en esta línea. O acá esto va a estar cambiado. En vez de ser XR menos XB sobre XR, podría ser XB menos XR sobre XB, y eso está mal. Profe, Ah, bien. Evaluar el pseudocódigo entonces. Claro, Perfecto. van a tener que detectar un error. En general, les digo porque en general es así la pregunta. ¿Dónde está el error en el pseudocódigo escrito? Bien, gracias. ¿Entendió? O Sí, por sí, ejemplo, perfecto. una muy común es hacer esta prueba. Si acá te da negativo, vos estás descartando XU. Por lo tanto, te estás quedando sin XU. Y si no tenés XU, tenés que asignarle un nuevo valor a XU.
Algo muy común es acá ponerle XL, para que ustedes se confundan, ¿no? O sea, hacer XR igual a XL, y no es XL, es igual a XU. ¿Mm? Es cambiarle esa letra. ¿Está bien? Así que por eso lo tienen que, entenderlo, para entenderlo tienen que saber conceptualmente el método, ¿no? Que es lo que vimos recién, y después ver por qué está programado de este modo, ¿no? Para que funcione correctamente. ¿Está bien? Aquí tienen los archivitos donde tienen resuelto en los 3 códigos, en Octave, en Python y en la planilla de cálculo, este problema, que ahora lo vamos a hacer en un rato en la planilla de cálculo, así tal y como ustedes lo ven acá. Bien. Otra cosa, Sí. cuando, por lo menos en mi caso, ¿no? Cuando trato de acceder desde los PDF estos a esas direcciones de Python, me tira error. Quizá está vinculada a una página inexistente o a una No. página. Y sí, vos decís acá, Claro. Andrés, esto lo ha programado Andrés. No, lógico, esto le funciona a él nada más. No le des Claro, bolilla a esto. No. Vos anda acá. Mira, vamos a comparar. A ver, por ejemplo, este problema en código Python dice que el archivo se llama bisección.py. Nos vamos acá, vamos a recursos, vamos a recursos informáticos, entramos en esa carpeta, abrimos, vamos a la unidad 2, porque esto es unidad 2, abrimos, y buscamos bisección.py. No lo abro porque creo que no tengo Python acá. ¿No? Igual creo que se abre una, bueno, no importa. A ver si se abre. El IDE se va a abrir. No, bueno, no importa. Y ahí después si quieren podemos ver en alguna clase el código y ejecutarlo incluso. Lo que pasa es que ustedes en el parcial no van a disponer de todo esto. Incluso no pueden tener Python, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa, bueno, en su casa obviamente que igual no les conviene tampoco porque es bastante lento sería hacer esto. En la Facu cuando rinden no tienen habilitado Python, ¿no? Así que por eso les digo que hay que centrarse siempre en la planilla de cálculo, que es esta. ODS porque es LibreOffice. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto al método, chicos, ¿se entendió el método? Que es siempre ir achicando el intervalo, de tal manera que lo hago más chiquito. Y siempre una de las mitades las descarto. Como descarté una mitad, me quedé sin alguno de los límites, ¿no? Por lo tanto, el nuevo límite lo hago igual al XR. El XR es la mitad del intervalo anterior, ¿no? De eso se trata. ¿Alguna pregunta con respecto al método de la bisección? Después vamos a hacer un problemita. Este mismo que está acá. Si no, seguimos adelante. El método de la falsa posición. Dice, el método de la bisección no es muy eficiente. Esto es relativo, depende para qué tipo de problema, depende qué tipo de máquina, qué sé yo, depende de muchas cosas. Sí es cierto que el método de la falsa posición, o regula falsi, es un poco más rápido. ¿En qué consiste? Se aproxima la raíz como la intersección de la recta al eje X. Fíjense que en el caso anterior, yo tenía, fíjense, de nuevo tenemos, el método de la falsa posición es un método cerrado, igual que el anterior, exactamente igual que el anterior. Igual que el anterior, tengo que establecer un intervalo, que en este caso es este que está acá, que encierra la raíz. Esta es la raíz, ¿no? O sea, tengo que establecer un intervalo que encierre la raíz. En el método de la bisección yo lo que hacía a este intervalo lo dividía en 2 y me quedaba con la mitad del intervalo que encerraba la raíz. En este caso, lo que voy a hacer es 1 con una línea recta, los 2 puntos que pasa de los 2 puntos de mi valor inferior y mi valor superior del intervalo, los uno con una línea recta. Y mi XR, antes era el XR que caía justo a la mitad del intervalo, en el de la bisección. En este caso, el XR va a ser el punto de intersección entre el eje X y la línea recta, ¿no?
La línea recta que pasa por el intervalo, el f de xu superior y mi f de xl, ¿no? Que es el valor inferior de mi intervalo. ¿Por qué L y U? Porque esto viene de lower, o sea, el más bajo, y esto viene de upper, o sea, el más alto, ¿no? Está en inglés. La pregunta es, bueno, ¿cómo calculo este punto? ¿No? ¿Cómo calculo el punto de intersección de la línea recta que pasa por estos dos puntos? ¿Cómo calculo el punto de intersección entre esta línea recta y el eje X? Bueno, se puede demostrar, ¿no? Por triángulos, bien, fíjense que esta figura, ahí está la función, ¿no? Esta es la línea recta, y se puede demostrar que por triángulos semejantes, como este ángulo y este ángulo es iguales, se puede plantear esta fórmula. Se puede plantear esta fórmula. Fíjense que acá tengo XR. ¿Qué significa esta fórmula? Y que si este ángulo y este ángulo es iguales, entonces la división entre el cateto adyacente y el cateto opuesto, al revés, cateto opuesto, es la tangente de este ángulo es igual a la tangente de este ángulo. Y la tangente de este ángulo, o sea, la tangente del ángulo alfa, es opuesto sobre adyacente. Este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Cateto opuesto dividido cateto adyacente. Y este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Cateto opuesto, bueno, en realidad estoy mirando al revés, ¿no? Este acá. Cateto opuesto, cateto opuesto, cateto adyacente, cateto adyacente, ¿no? Y acá lo mismo, cateto opuesto, cateto opuesto, cateto adyacente, cateto adyacente, ¿no? Me queda esta fórmula, esto lo puedo igualar, porque este ángulo y este ángulo son iguales, por lo tanto la tangente de este ángulo y la tangente de este ángulo son iguales, igualo esto, y de acá, de esta fórmula acá, fíjense que ahí tengo XR, lo despejo XR, y me queda esta fórmula. Lo único que tengo que hacer directamente es aplicar esta formulita para encontrar el XR. Nada más. Solamente en el caso anterior, lo que tenía que hacer era algo mucho más simple, que era hacer XL más XU dividido 2. ¿Está bien? En este caso es mucho más complejo. Fíjense, en el caso anterior, yo no tenía en cuenta los valores de los extremos cuando evaluaba mi f en esos extremos. Fíjense que acá sí, tengo en cuenta los valores de mi función en los extremos. Entonces eso hace que esto converja mucho más rápido, converge mucho más rápido que el método de la bisección. ¿Está bien? Y ahora la lógica es exactamente la misma. Fíjense, esta es mi raíz verdadera, planteo esto, este es el intervalo inicial, XL, XU, calculo el XR, fíjense que el XR cae acá, lo calculo utilizando esta fórmula, el XR cae ahí y lo calculo utilizando esta fórmula. Todo esto que está de este lado son valores conocidos, obviamente. Y ahora me fijo lo mismo. Tengo este intervalo, fíjense que ahora el intervalo inicial no necesariamente el XR va a quedar a la mitad, va a quedar en algún lado que no es estrictamente la mitad del intervalo original. Ahora quedó acá. De acá hacia acá no está encerrada la raíz. La raíz quedó entre XR y XU. Por lo tanto, XL lo voy a descartar. ¿Cómo sé que tengo que descartar XL? De nuevo, fíjense, esto es XL, f de XL es negativo, f de XR es negativo. Por lo tanto, en este intervalo no hay cambio de signo, por lo tanto no está la raíz. En este caso, este es negativo, este es positivo. Eso significa que mi raíz quedó encerrada en este intervalo acá, y efectivamente, porque ahí está la raíz. Como perdimos el XL, porque esto lo voy a descartar, ahora XR, en el paso siguiente, va a ser igual a XL. Lo tengo al XR, lo voy a transformar en el XL. Y eso hago, ¿no? Por eso el paso 1 es idéntico al paso 1 del método de la bisección. En el paso 2, en lugar de utilizar la fórmula de la bisección, utilizo la aproximación que me da esta fórmula, ¿no? Me da esta fórmula. Y el paso 3 es idéntico al paso de la bisección, o sea, hago la evaluación, si hay cambio de signo, me quedo
con el XR y reemplazo, ¿no? el extremo que perdí. A XR lo hago igual al extremo que perdí. En este caso, como perdí este extremo, XR lo voy a tener que hacer igual a XL para el paso siguiente, porque si no, no voy a tener XL en el paso siguiente. Y así voy nuevamente achicando esto, y el XR van a ver que cada vez se acerca más, hasta que en un momento estoy muy cerca del XR verdadero, que es el que está acá. O sea, fíjense que es más o menos lo mismo. Una particularidad de este método, que cuando yo planteo el intervalo, siempre que voy a descartar, en este caso, si la función tiene esta forma, el intervalo que voy a descartar siempre es el que está de este lado. Fíjense que por esto acá se llama punto anclado, ¿no? Este punto no cambia, el que va cambiando siempre es este. Fíjense, este es la primera iteración, segunda iteración, tercera iteración. Fíjense cómo el punto se va acercando. Bueno, acá en realidad hay dos iteraciones. Sería esta, ese sería el primer XR, y este sería el segundo XR. Siempre se va acercando de este lado. Acá hay un ejemplo que, bueno, que tiene que ver con Python. Fíjense. Fíjense que dependiendo de la forma de la función, fíjense que esta es al contrario que esta. Esta es así, tiene esta forma, o sea, es creciente monotónicamente para valores positivos de x. O sea, en la medida que x aumenta, la función también aumenta. Esta acá, en la medida que x aumenta, la función disminuye. Cuando este es así, siempre los XR van a quedar de este lado. Ahí está. Entonces siempre voy a ir descartando XU. Si la función es de este modo, lo mismo, siempre el punto anclado va a ser este, o punto de estancamiento, punto anclado, es lo mismo. El punto estancado ahora está acá, el punto estancado está acá, en la que vimos antes el punto estancado está acá. Punto estancado, siempre es lo mismo. Y para esta es igual, ¿ves? Punto estancado acá, esta es la que vimos recién al principio en el ejemplo. Y esta acá, el punto estancado está acá y siempre vamos cambiando, siempre nos vamos moviendo hacia acá, ¿ves? Se va a ir acercando de este lado mi XR. Por lo tanto, siempre, en este caso, siempre vamos a descartar XL. En este caso, siempre vamos a descartar XL. Y en este caso, cuando es así, siempre vamos a descartar XU. Porque siempre la raíz queda de este lado. Puede haber un caso en el que hay un punto de inflexión, ¿no? La función tiene justo un punto de inflexión que a su vez es raíz, entonces acá el punto no tiene punto de estancamiento, va cambiando, primero está de este lado, después va a estar de este lado, ve que va cambiando, primero de acá, después vuelve a saltar acá. Pero bueno, esto es muy raro de encontrar. O sea, fíjense que justo el punto de inflexión también es raíz. Podría ocurrir, sí, pero bueno, es más raro. Igual a esto a ustedes no les importa, porque ustedes una vez que programan el algoritmo, bueno, esto sale solo, digamos, no importa de qué lado queda el punto estancado. Sí, el tema del punto de estancamiento puede generar problemas, no sé si hay un ejemplo. No hay ejemplo, bueno, no importa. No hay ningún ejemplo. ¿Cuándo el punto de estancamiento puede generar un problema? Lo voy a graficar en el pizarrón porque creo que hay preguntas de eso en los parciales. Ponele, le dan una gráfica. Permítanme, creo que tengo que prender la luz, chicos, porque no veo nada yo. Ahí está, vamos a borrar esto. Perdón. O sea, es una situación en la que el método de la falsa posición se vuelve lento. ¿Y cuando eso ocurre? Supongamos, cuando ustedes tienen una función así, ¿no? Arrancan, ponen el XU por acá y ponen el XL por acá y acá todo funciona bien, ¿no? No sé si se ve ahí.
Sí se ve, profe. Bien, ahí todo funciona correctamente. Igual que los casos que vimos anteriormente. Cuando el método de la falsa posición empieza a ser muy lento, cuando ustedes tienen algo así, y créanme que hay muchas funciones que son así, que vienen de valores positivos y hacen esto. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Cuando la pendiente, esta es la raíz, fíjense que la pendiente, acá la pendiente es grande, tiene una pendiente grande. Por ejemplo, en este punto, la pendiente en ese punto es una pendiente bastante grande, ¿no? Es una pendiente positiva de un valor alto. En este punto, la pendiente ya tiende casi a cero, y en este punto la pendiente es casi cero. Cuando la raíz está cerca de una parte muy plana, una parte muy plana de la función, ahí el método de la bisección se hace lentísimo. Requerimos muchas iteraciones. Entonces, esto no se ve, esto antes lo veíamos en la materia, pero bueno, se recortó, no se ve más. Hay una estrategia ahí que uno puede seguir para acelerar esto, ¿no? Para acelerarlo, para que no nos haga lento el código. Cuando el código detecta, ¿no? El algoritmo, el pseudocódigo detecta que está ocurriendo esto, que se está haciendo lento, entonces ahí se aplica un factor de corrección para acelerarlo. Pero bueno, eso no. Sí es importante que ustedes sepan que en las funciones que se hacen muy planas, cerca de la raíz, en ese caso, el método de la falsa posición se vuelve lento. Se vuelve lento significa que las iteraciones avanzan, la diferencia entre el valor nuevo y el valor anterior, ¿no? Cada vez es más chiquito y a lo mejor todavía el error es grande. O sea, necesito hacer muchas iteraciones para acercarme al punto, digamos, a la raíz verdadera. Bien. O sea, profe, que Sí. si tenemos una función así, nos conviene aplicar el de la bisección. Sí, podría ser. En estas circunstancias que ustedes no. A ver, lo que les convendría aplicar es acelerar este método. Otro método. U otro método. Pero si ustedes disponen de estas dos herramientas, en un caso así, con estas dos herramientas, sí, le conviene la bisección. Sí, conviene bisección. Bien, acá tenemos el pseudocódigo, pero ahora para el método de la falsa posición. Fíjense que es exactamente igual que el otro. Exactamente igual, con la diferencia que la manera en que yo calculo XR es distinto. Ahora, fíjense que XR lo calculo aplicando esta ecuación acá. Fíjense que esto que está acá es lo mismo que esto que está acá. Después hago la comparación, calculo el error, ¿no? Calculo el error. Si el error todavía sigue siendo menor, el error aproximado al que yo especifiqué, y bueno, ahí tengo que hacer la prueba, FL por FR, si es menor que 0, ¿ven? Tengo que descartar. En caso contrario, si esto no se cumple, tengo que hacer esto siguiente. Y es exactamente la misma lógica, ¿no? Es exactamente la misma lógica. Fíjense que acá XB lo hace igual a XR acá arriba. Es lo mismo, lo podría hacer acá abajo. Fíjense, creo que acá lo hace abajo o lo hace arriba. No, es lo mismo. Fíjense que es lo mismo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es esto. Esto acá. Esto cambia. Y bueno, acá hace lógicamente, bueno, lógicamente que también tengo que considerar, porque como en la fórmula considero los valores de FL y FU, tengo que calcularlos, ¿no? Tengo que hacer también FL y FU igual. Dependiendo, si XL es igual a XR, entonces F de FL va a ser igual a FR, ¿no? O sea, esto es lógico. Lo mismo que acá arriba, ¿no? Así no tengo que hacer la cuenta de nuevo acá arriba, porque acá fíjense que los voy a necesitar. Voy a necesitar FL y voy a necesitar FU. Así que bueno. Lo mismo para el método de la falsa posición, tengo que
resolver este problemita y ya arrancamos con los métodos abiertos. ¿Qué hora es? Son las 15:26, bien, está perfecto el horario. Antes de arrancar con los métodos abiertos, vamos a resolver en la planilla de cálculo, por lo menos, vamos a hacer el de la bisección, vamos a hacer el problema. La bisección, si nos da tiempo, hacemos también este, de la falsa posición. O sea, es el mismo problema resuelto con dos métodos diferentes, ¿no? Y después, si no son, vamos a hacer uno, vamos a seguir adelante para ganar tiempo, y después, si nos sobra tiempo, podemos hacer el de la falsa posición. Tenemos que ver punto fijo. Hoy quiero llegar por lo menos a Newton. Hasta acá. Que son, estábamos en la 33, son 45. Bueno, más o menos podemos andar. Vamos a hacer un break de 15 minutos, chicos, y volvemos. Voy a parar la grabación.